Damos gracias al Señor de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes esta mañana. Bienvenidos a las visitas que están con nosotros también. Esperamos que pueda ser un buen tiempo, particularmente con un tema que vamos a ver en el día de hoy, que es pertinente para todas las épocas, para todas las sociedades, en todas las culturas, a través de toda la historia. Siempre ha sido necesario esto, y cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el primer siglo, también estaba tratando algunas situaciones conflictivas que se estaban dando dentro de la misma iglesia. Y esto tiene que ver con el perdón, con la necesidad del perdón. Creo que no hay nada más pertinente en la historia de la humanidad que aquello, en la necesidad de poder perdonarnos mutuamente, de poder recibir el perdón y entregar el perdón. Porque estamos todavía en una situación, aún quienes por la gracia de Dios hemos sido redimidos, en una situación de imperfección, de tal manera que cada uno de nuestros actos contienen de alguna forma también errores. Nos equivocamos en nuestras relaciones interpersonales, decimos o hacemos algo que ofende, o estamos siempre en una situación de conflicto por nuestro egoísmo natural, porque queremos hacer nuestra voluntad y a veces imponemos eso a los demás, y eso causa dificultades y produce problemas. Esto en la relación más íntima entre el esposo y la esposa, necesitamos constantemente estar perdonando y siendo perdonados. Ayer estuvimos en el matrimonio de la hija de uno de nuestros mejores amigos de Temuco, y también se hablaba de eso, de saber entenderse el uno con el otro, en el sentido de que íbamos a fallar, es decir, ambos de alguna manera, y durante todo lo que significa el matrimonio, esta relación tan especial que el Señor creó, estableció, obviamente se iban a manifestar situaciones de conflicto que necesitaban en consecuencia el perdón. También necesitamos perdonarnos con los hijos, los unos a los otros. Nosotros como padres nos equivocamos a veces en tomar alguna decisión o en disciplinar quizás en una forma muy rápida a nuestros hijos, y necesitamos posteriormente recapacitar y pedir perdón. Así como los hijos también necesitan pedirnos perdón por algunas situaciones que se presentan. Y por supuesto, esto no escapa al ámbito de la iglesia. La iglesia también está constituida por personas falibles, sujetas al error como nosotros, y en consecuencia también nos ofendemos muchas veces sin probablemente maquinar o preparar, ¿cierto?, algo que ofenda al otro, sino que quizás en forma espontánea nos ofendemos. Y como somos seres sociales y estamos en este ámbito relacional, de relaciones con cada una de las personas con las cuales estamos, ya sea en términos familiares, laborales o eclesiásticos como en el nuestro, obviamente es necesario volver otra vez nuestra vista a quién es el que nos enseña, no a través de una situación académica, lo que es el perdón, no en forma abstracta, sino en una forma real, que fue la persona del Señor Jesucristo. Él es la esencia misma de lo que significa el perdón. Él es la persona quizás que nos puede dar no solo las instrucciones, sino también la evidencia a través de lo que Él hizo por nosotros, qué es lo que significa esto. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor, y luego vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11, para ver cómo el apóstol Pablo trata una situación específica relativa al perdón. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, de poder acercarnos a tu palabra. Tenemos diferentes, quizás, perspectivas cada uno de nosotros de lo que debe ser o lo que significa el perdón, pero cada una de nuestras apreciaciones son limitadas por nuestra mente, que tiene límites, por supuesto, y necesitamos entonces la sabiduría tuya, la gracia tuya, para poder entender desde tu perspectiva, que es la correcta, qué es lo que significa y cómo se aplica esto en cada una de nuestras relaciones interpersonales. Danos de tu gracia, Señor. Dirígenos, guíanos. Necesitamos de ti, que nos enseñes. Ninguno de nosotros es suficiente en sí mismo. Por eso acudimos a ti para rogar que tú nos enseñes por tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos entonces 2 Corintios capítulo 2, versículos 5
al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva por naturaleza. Tenemos diferentes iglesias, cada una con su ADN. Yo digo, cada iglesia tiene su propio ADN, en el sentido de que cada iglesia es particular, tiene sus propias dificultades y tiene su propia identidad, en un sentido, aunque todos tenemos la misma identidad en Cristo. Pero cada iglesia es particular. Y el apóstol Pablo fundó varias iglesias, por ejemplo, la iglesia de Filipo, ahí en Europa, la iglesia tesalónica también en Europa, en Macedonia, la iglesia de Corinto en el sur, en la provincia de Acaya, en el sur de Grecia, en el sur de Atenas específicamente, y cada una de ellas es distinta. Nosotros vemos cómo el apóstol Pablo habla y destaca las cualidades extraordinarias de la iglesia de Tesalónica. Dice que ellos perseveraban en la fe, en el amor y en la esperanza. Por ejemplo, dice que la iglesia de Filipo era una iglesia que participaba con él en el dar y recibir, era una iglesia involucrada en el ministerio del apóstol Pablo al punto que también lo ayudaban económicamente. Y dice que la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva. Habían facciones, habían grupos, se estaba dividiendo entre los que eran de Apolo, ¿cierto? Los que eran de Pedro, los que eran de Pablo y los que eran de Cristo. Habían 4 facciones dentro de la iglesia que la dividían. Y tenían una serie de manifestaciones prácticas que también estaban erradas. Por ejemplo, la manifestación de los dones espirituales que no estaban en el orden correcto. Y más era casi una expresión de una especie de circo, ¿cierto?, dentro de la iglesia donde cada uno hacía lo que quería y manifestaba ciertas cosas externas, dando a entender que esa era la obra del Espíritu, cuando en realidad muchas veces eran simplemente imitaciones del sistema pagano del cual procedían. De tal forma que había muchas situaciones ahí complejas y desde el punto de vista moral también. Había una persona que tenía a la mujer de su padre, dice, es decir, estaba moralmente una iglesia bien complicada. Pero también aquí el apóstol Pablo está haciendo alusión a una situación particular que se daba, y esta situación particular que se daba tiene que ver con alguien al cual el apóstol Pablo no quiere nombrar, porque no es necesario. Seguramente la iglesia conocía la situación. Y por eso dice en términos generales, si alguno me ha causado tristeza. Es decir, da a conocer la situación, pero no dice específicamente cuál es la situación particular a la que se estaba refiriendo, porque a quienes le estaba escribiendo sabían de qué se trataba. Y la verdad es que nosotros no necesitamos saber la identidad específica de esa persona, porque el punto es que está tratando una situación de restauración y de perdón a una persona que había fallado gravemente en la iglesia. Ahora, para los creyentes, el apóstol Pablo va a decir acá, y en términos generales toda la Biblia apoya eso, el perdón no es opcional. ¿Por qué? Porque es parte de su condición de tal, es decir, parte de su condición de creyente. Nunca nos parecemos más a Cristo que cuando perdonamos. ¿Recuerdan a Cristo en la cruz? ¿Recuerdan casi las últimas palabras que Él dice del momento en que está muriendo en esa cruz respecto a quienes lo pusieron allí? Le dice al Padre que no le tome en cuenta esos pecados a esas personas. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido a través de la ofensa que el hombre iba a levantar contra Él, de las acusaciones falsas y una serie de cosas que sucedieron ahí en la condenación del Señor en la cruz, en el juicio arbitrario que hicieron contra Él? Sin embargo, ahí no había ningún tipo de rencor, sino que una determinación de perdonar a quienes le hacían mal.
Por eso no podemos parecernos más a Cristo que cuando perdonamos. Y como nosotros bien sabemos, una persona que es redimida, que es alcanzada por la gracia de Dios, que es transformada, que llega a manifestar también en su vida el nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, con diferentes percepciones, con diferente visión de la vida, con otros pensamientos, con otros sentimientos, con otras determinaciones, esa persona está en un proceso de cambio y transformación, pero ese proceso de cambio y transformación tiene un objeto, es decir, un parámetro, que es la persona del Señor Jesucristo. Debemos ser transformados conforme a la imagen de Cristo, eso es lo que dice la Biblia. Y si debemos ser conformados a la imagen de Cristo, cuando más nos parecemos a esa imagen es precisamente cuando perdonamos, porque Cristo actuó de esa manera. Él, siendo Dios hecho hombre, podía haber tomado venganza, ¿verdad?, de aquellos que estaban haciendo eso contra Él, totalmente injusto. Sin embargo, Él, como cordero llevado al matadero, no abre su boca, dice la Escritura, tiene control absoluto sobre su temperamento, sobre sus emociones, y además de eso expresa y manifiesta el perdón. No enseñándole una cátedra universitaria, sino enseñándolo en el mismo momento de la muerte. De tal forma que cuando miramos a Cristo perdonando, nosotros, si somos seguidores de Cristo, no podríamos manifestar nuestro cristianismo de mejor forma que perdonando. Por tanto, el perdón para el creyente no es opcional, es parte de su condición de creyente como tal. Nuestro perdón descansa no en nuestros méritos, sino en la misericordia y la gracia de Dios. De tal forma que entonces la expresión horizontal de nuestro perdón, es decir, en nuestras relaciones interpersonales, tiene que descansar también en aquello, en la gracia y en la misericordia. Nosotros tenemos un problema porque queremos que Dios nos trate con gracia y misericordia, pero no queremos tratar a nuestro prójimo de la misma manera. Hace un tiempo, y ya lo he dicho aquí, los que son de casa saben esto, pero cuando yo estaba en Vallenar hubo una situación con unos novios, unos chicos que querían casarse, pero posteriormente tuvieron un problema porque una de las partes le contó algo que la otra persona no conocía de su vida pasada, y entonces se produjo un problema y finalmente el novio en este caso quería dejar la relación, terminar con esa relación. Y conversamos con él y yo lo llamé, estaban los dos, y yo le pregunté una sola cosa y le dije, ¿Dios te exigió algo a ti para perdonarte? ¿Tú tienes algún mérito por el cual Dios te perdonó? Y esa nada más fue mi pregunta. Y él dijo, no. Y antes que yo le dijera nada más, me dijo, ahora entiendo. No tenía por qué exigirle a la otra persona algún mérito para perdonar. Es decir, de esa manera entonces uno entiende lo que significa en la práctica el perdón. Yo no puedo esperar el perdón vertical de Dios hacia mí sin yo manifestar el perdón también hacia mis semejantes. Allí nos parecemos más a Cristo cuando perdonamos a quienes nos ofenden. En segundo lugar, para los creyentes el perdón no es opcional, porque la falta de perdón implica que estamos violando el mandamiento, uno de los mandamientos que resume toda la ley, ¿cierto? Que es amar al prójimo como a sí mismo. Y si violamos ese mandamiento, estamos violando el primero y más importante, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Cuando nos negamos a perdonar, estamos condenando al prójimo debido a nuestro resentimiento, y eso es falta de amor. Porque el amor no es algo que se enseña, el amor es algo que se practica, se vive. El amor es acción, no es simplemente una reflexión o una meditación, un análisis intelectual, sino una realidad práctica. En tercer lugar, para los creyentes el perdón no es opcional porque cualquier ofensa que recibamos de nuestro prójimo siempre será menor a la que nosotros hemos cometido contra un Dios santo, justo y bueno. Me explico con un texto bíblico, Mateo 18. Mateo 18, versículos 21 al 35. Los que están conmigo en el estudio bíblico de los jueves saben a qué me estoy refiriendo. Mateo 18, versículos 21
al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esa es una expresión de decir siempre. No es 490 veces, ¿cierto? Así que no saquen la calculadora matemática, sino que tiene que ver con una expresión de perfección del perdón, es decir, debe ser siempre. Ahora, una vez que le enseña eso, el Señor Jesucristo da una parábola que tiene el propósito de ilustrar lo que le acaba de enseñar. Y esta es interesante, versículos 23 en adelante. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, que era una cifra impagable en toda su vida, no podría pagar esto. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él sabía que era imposible. Simplemente estaba ganando tiempo para que no se le aplicara la condena que él merecía por causa de no poder pagar la deuda. Versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Miren, movido a misericordia, es decir, no por algún mérito que haya en él, no porque él pactó la deuda, sino simplemente porque se conmovió el corazón del rey y lo perdonó. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. La cifra que le debía esta otra persona, miren, las relaciones ya ahora son horizontales, no del rey a su siervo, sino entre consiervos. Y ahora, esta cifra era muy baja, es decir, podía pagarse sin mayores problemas. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, casi usando las mismas palabras que él usó para pedir misericordia del rey. Pero, versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Miren, esto es muy ilustrativo, muy fácil de poder entender, porque lo que está diciendo aquí simplemente es que la deuda que tenía el hombre con el rey, el primer siervo con el rey, era completamente impagable. Pero la segunda deuda que tenían entre consiervos era posible de pagar, no era una gran deuda. De tal manera que la ofensa que se le hacía al rey era superior ilimitadamente en comparación a la ofensa que se habían hecho entre ellos. Por tanto, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que toda ofensa que nos haga nuestro prójimo siempre va a ser menor a la ofensa que nosotros le hemos hecho a nuestro Dios. Porque hemos ofendido, hemos pisoteado el carácter de un Dios santo, que además de ser santo es perfectamente justo y que además de ser justo es bueno, porque nos regaló la vida, porque nos regaló una familia, porque nos regaló la posibilidad de poder manifestar todas las capacidades que Él mismo concedió a nosotros, porque nos dio el privilegio de disfrutar de esta vida, porque en general la vida tiene momentos duros y conflictivos, pero tiene momentos y muchos más momentos de alegría también, de gozo, de disfrutar de las cosas del Señor. De tal manera que cuando estamos pensando en la ofensa que le hicimos a Dios, esta no es comparable con la ofensa que nos hacemos entre nosotros. Y aquí está el punto: si Dios nos perdonó a nosotros, ¿y entonces por qué nosotros no vamos a perdonar una deuda tan pequeña como la otra? En comparación, en contraste, una deuda tan pequeña en contraste a lo que le debemos a Dios. En tercer lugar, o en cuarto lugar, para los creyentes el perdón no es opcional porque es la única manera de mantener la comunión con aquellos que son nuestros, son nuestros hermanos. Lo contrario trae la ruptura de la comunión y la división que puede causar grandes males a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que Pablo va a tratar aquí. Es decir,
El perdón no es opcional porque es la única manera de mantener la comunión, la buena relación entre nosotros y la iglesia solo funciona cuando eso ocurre. Cuando hay situaciones en la iglesia conflictivas que no tienen solución, normalmente es el inicio de una división de la iglesia y entonces el nombre de Cristo es ofendido. La iglesia no puede funcionar dividida, es imposible. Precisamente la unidad de la iglesia es la fuerza que tiene para poder manifestar el testimonio de Cristo más allá de las paredes de un templo, un lugar de reunión como este. También, para los creyentes el perdón no es opcional porque lo contrario significa la disciplina de Dios. Es decir, cuando no perdonamos, nosotros también somos disciplinados. Negarse a perdonar trae aparejado la intervención de Dios en nuestra vida con el fin de llevarnos al arrepentimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir aquí en este caso específico. Hay una disciplina. ¿Por qué hay una disciplina? Para corrección. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿cuál es el objetivo? Corregirlos. Llevarlos al reconocimiento de que hicieron algo equivocado y entonces restaurarles. Pero ¿cómo lo hace Dios? Trayendo sobre nosotros también disciplina. Y por eso la iglesia necesita practicar aquello. Lo veremos enseguida. Luego también para los creyentes el perdón no es opcional porque aquel que no perdona no puede libremente adorar a Dios sin obstáculo. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículos 23 y 24? Si tienes algo con tu hermano, ve y arréglalo y después presenta tu ofrenda. Es decir, la ofrenda que vas a presentar no tiene ninguna validez si primeramente tú no arreglas una situación con tu hermano. Es decir, si vienes a adorar a Dios y tú tienes un problema grave con tu hermano que no ha sido solucionado en cuanto dependa de ti, porque obviamente no todas las cosas dependen de la persona, entonces eso va a ser un obstáculo en la adoración. Y luego también el perdón no es opcional porque cuando nosotros no queremos perdonar nos colocamos en una situación de juez. Y el único que puede juzgarnos perfectamente, porque nos conoce perfectamente, es Dios. Por tanto, estamos usurpando la autoridad de Dios cuando nosotros nos colocamos en esa condición de juez y decimos, esta persona no merece ser perdonada. Y nos olvidamos que nosotros tampoco merecimos ser perdonados. Entonces nos colocamos en una autoridad, estamos usurpando la autoridad que le corresponde solamente a Dios. En resumen, entonces, solo puede perdonar correctamente aquel que disfruta del perdón de Dios por su relación con el Señor Jesucristo, por la redención que Cristo hizo en su vida y por la manifestación del poder del Espíritu Santo que mora en Él. Y aquí me quiero detener un poquito. Es imposible perdonar a otra persona adecuadamente si primeramente no hemos sido perdonados por Cristo. Quiero ilustrarlo con lo que pasa en la sociedad. ¿Por qué las guerras entre naciones? ¿Por qué los conflictos entre matrimonios? ¿Por qué las divisiones y dificultades en los trabajos? Por un asunto de egoísmo. Cada uno quiere imponer su propia voluntad. Y finalmente no se llega a un acuerdo porque no se produce lo que es necesario que se produzca, que es el perdón. El perdón, desde la perspectiva bíblica, no existe en la sociedad. No existe. Ahora, por eso es necesario mirar a la cruz siempre cuando hablamos del perdón. Es necesario poder ver lo que ocurrió precisamente allí, que alguien quiso voluntariamente cargar con todas nuestras deudas, con todas nuestras ofensas que le habíamos hecho a un Dios santo, justo y bueno, para pagar Él en nuestro lugar la deuda que nosotros teníamos con el Padre. Y de esa manera, entonces, comienza el proceso de cambio y el Señor nos dice, por ejemplo, en el Sermón del Monte también, que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, tampoco el Padre nos perdonará nuestras ofensas. Pero en el sentido de que si realmente hemos sido perdonados por Dios, entonces Dios espera que nosotros también perdonemos a otros. Por tanto, podemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras relaciones interpersonales cuando perdonamos. Y aquí el apóstol va a tratar una situación que se dio en la iglesia de Corinto, sin especificar, como dije, el nombre y la identidad de la persona en cuestión,
con el fin de enseñar una verdad que trasciende las culturas, las épocas, los tiempos. Una verdad que habla sobre el poder del perdón en la iglesia. Y este es el caso específico, este es el contexto en el cual se da esto del perdón aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Por tanto, entonces hacemos bien en observar cuidadosamente los versos 5 al 11 y sacar las lecciones que Dios nos quiere enseñar por medio de su siervo a quienes han alcanzado el fin de los tiempos. Noten lo primero que dice Pablo, eso vamos a puntualizar al menos 5 cosas aquí. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Lo primero que dice Pablo aquí es que la necesidad de perdón implica la realidad de la ofensa. La necesidad de perdón implica la realidad de la ofensa. Si no hubiese ofensa, no habría necesidad de perdón. Pero si hay necesidad de perdón, es porque hay una ofensa. Y esto es lo que a mí me encanta del cristianismo. El cristianismo no nos dice que seamos como la avestruz, que escondamos la cabeza bajo tierra y no veamos la realidad. El cristianismo no es una evasión de la realidad, como dijo Karl Marx, que dijo que la religión era el opio del pueblo. Eso es falso. El verdadero cristianismo no elude ni evade la realidad. Por el contrario, está de frente a la realidad. ¿Y cuál es la realidad que Pablo está diciendo aquí? Hay pecado en la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Hay pecado en la iglesia. No hay perfección en la iglesia. Hay una persona que estaba causando gran daño a la iglesia porque estaba ofendiéndolo a él y a toda la congregación en Corinto. Por tanto, la necesidad del perdón implica la realidad de la ofensa. Esta forma de expresión del apóstol Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, implica una posibilidad de algo que podría ocurrir, sino de algo que estaba ocurriendo. Pablo asume que la situación a la que hace referencia no es hipotética, sino real, y que los creyentes en Corinto la conocían perfectamente. Por ello, no entra en mayores detalles. La realidad era que alguien en la congregación había causado tristeza a toda la iglesia y a Pablo en particular. Es decir, había una ofensa implicada en el hecho. Esto trajo como consecuencia tristeza para el apóstol y para toda la congregación. Pero si alguno me ha causado tristeza, primero a él, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Había un problema en la iglesia y Pablo no dice, dejémoslo, pasémoslo por alto, no hay ningún problema aquí. Hagamos como que esto nunca ha ocurrido. No dice eso, ¿verdad? No toma la escoba y la mete bajo la alfombra, porque un día va a ser evidente que esa basura está ahí. No, él la enfrenta. Esto nos enseña que cuando somos miembros de una comunidad de creyentes, nunca el pecado afecta solo a quien lo comete. El pecado tiene como consecuencia esto. Recuerden la paga del pecado, la remuneración del pecado. Es finalmente la muerte, pero antes pasa la factura en otras cosas. Las consecuencias siempre son complejas. Y estas consecuencias no afectan solo a una persona quien la comete, sino a todo un cuerpo, depende de las relaciones de las cuales estemos hablando. ¿Recuerdan lo que pasó con Acán? El Señor me envió a Josué para que conquistara la tierra prometida. Le dijo que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, le dijo. Y entonces Josué empezó su campaña militar y comenzó, en primer lugar conquistando Jericó y posteriormente siguió hacia adentro conquistando los otros lugares, los territorios que el Señor le había concedido, pero llegamos al capítulo 7 de Josué y hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El ejército sale para tomar la ciudad de Jai y resulta que es derrotado. La única derrota que vemos en el libro de Josué es precisamente la derrota allí en Jai. ¿Y cuál era el problema? Josué oró al Señor y lloró, dice, de rodillas, postrado delante del Señor, que cómo podía ser posible que el Señor no les diera la victoria cuando eso es lo que había prometido. Y el Señor les dice algo muy, muy importante.
y que nos da una lección tremenda de lo que significa el pecado. Yo quiero que vayamos a ese texto de Josué capítulo 7, versículos 11 y 12, porque allí está el problema. El Señor le dice, ¿qué haces aquí? Versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En otras palabras, ¿por qué estás llorando cuando tienes que actuar? Versículo 11, miren la primera frase. Dios le dice a Josué, Israel ha pecado, pero no fue todo Israel el que pecó. Israel ha pecado, ¿entienden? La implicancia que el pecado no trae consecuencias solo individuales. Una persona pecó, pero afectó a todo el pueblo. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Fíjense que todo lo que dice es en plural, pero debió haber sido en singular, porque una persona había hecho eso. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel, esta es la consecuencia, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Y cuál era la persona? Era Acán. Era una persona. Es como la levadura, ¿cierto? Que un poco de levadura corrompe toda la masa. El pecado es así. Y el pecado que está tratando aquí Pablo era de una persona en la iglesia de Corinto que se había levantado contra su autoridad probablemente y que no quería aceptar la autoridad de Pablo y entonces había ofendido al apóstol, le había ofendido a toda la comunidad de creyentes y todos estaban siendo afectados por la ofensa. Entonces Pablo está diciendo aquí, hay un problema y este problema hay que enfrentarlo, no se puede dejar pasar por alto. La mayoría de los teólogos concuerdan en que era una persona que ofendió directamente al apóstol en la visita que éste le hizo para confrontar a la iglesia por los problemas que se estaban manifestando. Sin embargo, Pablo dice aquí que la ofensa no solo afectó a él, sino también a toda la congregación, a todos vosotros, dice. Esta ofensa paraliza a la iglesia y le impide que lleve a cabo su misión eficazmente. Cuando alguien viene de afuera o ve lo que está pasando en la iglesia y ve que hay personas dentro de la iglesia que están claramente viviendo no según las normas de Dios, esto paraliza la misión de toda la iglesia. Y entonces el nombre de Cristo, en lugar de ser exaltado y de ser puesto en alto, es ofendido por causa de aquellos que dicen seguir a Cristo. Entonces, Pablo dice, hay un problema en la iglesia. Es verdad, hay un ofensor. Hay alguien que ha ofendido a toda la iglesia. Pero por lo mismo también hay una necesidad de perdón, porque esa persona no debemos destruirla, sino que debemos restaurarla. Por tanto, el perdón es necesario porque la ofensa es una lamentable realidad. La palabra tristeza en el original implica que ha transcurrido un tiempo en que se cometió la ofensa que trajo tanta tristeza al apóstol y a la mayoría de los creyentes de la iglesia. Es decir, la forma en que está expresada en el griego, que es la palabra, el original, ¿cierto? El lenguaje original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, da a entender de que había pasado un tiempo, pero eso todavía seguía afectando a toda la iglesia. Si no hubiera pecado en la iglesia, no habría necesidad de perdón. Pero precisamente porque las ofensas están presentes, es que se requiere el perdón para restaurar las relaciones afectadas y con ello procurar la buena salud de toda la iglesia. Entonces, lo primero que dice Pablo, reconoce que hay ofensa y en consecuencia esto tiene que ser tratado. Segundo, versículos 6 y 7. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir, ¿qué es lo que había ocurrido? Y esto es lo segundo, que la manifestación del perdón está precedida por la aplicación de la disciplina en el contexto de la iglesia. Otra vez reitero. La manifestación del perdón está precedida por la aplicación de la disciplina.
La disciplina no es un invento de un grupo de personas que se reúnen y dicen, bueno, nosotros queremos disciplinar a alguien con el fin de poder afectarla, sino que la disciplina está dada por el mismo Señor Jesucristo. El primero que habló de disciplina fue Jesús. El hombre que más amó, que más ha amado aquí en la tierra ha sido Jesús, y sin embargo Él fue el que habló de la disciplina. ¿Por qué? Porque la ofensa estaba presente y la ofensa había que tratarla. Y miren lo que dice Pablo, quizás a ustedes no les parece mucho allí, pero el versículo 6 es lo siguiente, dice, le basta a tal persona esta reprensión, o sea, hubo una aplicación de disciplina. Y hecha por muchos, por la mayoría. Tal como mencionamos recién, el perdón no niega la realidad de la ofensa, más bien la confirma. Y si la ofensa trae consecuencias para toda la iglesia, entonces también toda la iglesia ha de tomar cartas en el asunto, no debe hacer como que aquí no ha pasado nada. Y entonces disciplinar al ofensor con el fin de restaurarlo y revitalizar la iglesia. ¿Quién aplicó la disciplina de forma muy drástica y fuerte cuando recién iniciaba la iglesia? No fue ni Pedro, ni Juan, ni los apóstoles. ¿Quién fue? Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira fallaron, ¿verdad? Porque mintieron descaradamente. Y dice Pedro, no has ofendido a los hombres sino a Dios. Y el Señor aplica la disciplina. Drástica. Y aplicó la disciplina, y una vez que todas las personas vieron eso, dice que ya no se juntaban con ellos porque temieron y se dieron cuenta que la iglesia no era un club social. Se dieron cuenta que en la iglesia había un Dios que regía la iglesia, que es santo, y en consecuencia cualquier ofensa a Él debe ser disciplinada. Pero Dios en su gracia y en su infinita misericordia quiere que la iglesia aplique una disciplina de restauración, es decir, una disciplina que lleve al arrepentimiento. El apóstol reconoce que la iglesia, no todos, pero sí la mayoría, por muchos, tomaron carta en el asunto y aplicaron la disciplina para el individuo en cuestión. La palabra reprensión aparece en su forma original solo en este texto en el Nuevo Testamento. Esto se llama teológicamente un hapag legomenon, es decir, es una palabra que aparece una sola vez en toda la Biblia, en este caso en el griego del Nuevo Testamento. Y se refiere también en los papiros seculares, es decir, en los no bíblicos, que nosotros podemos tener en el día de hoy o podemos estudiar del griego fuera en la aplicación externa a la iglesia, se refiere a una a un hecho disciplinario oficial, es decir, donde oficialmente se reunían y disciplinaban a alguien. En este caso, la mayoría de la iglesia estaba de acuerdo con Pablo que el ofensor debía ser sometido a la disciplina, y así lo hicieron oficialmente. Probablemente aplicando la excomunión, es decir, la expulsión, apartando al ofensor de la comunión con los creyentes. Era tan fuerte esto que tuvo que tomarse medidas fuertes también. ¿Por qué mencionamos esto? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cuándo va a llegar el perdón si estamos hablando del perdón? Porque el perdón no tendría sentido si no hubiera ofensa. Y si hay ofensa, entonces se necesita aplicar la disciplina para que haya arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Esto fue lo que enseñó Jesús en Mateo 18, 15 al 18, cuando dice, si tienes un problema, ve con tu hermano, ¿cierto? Y arregla la situación, y si no, ve con dos más, o si no, preséntalo a toda la iglesia, y finalmente, si no hay arrepentimiento, ven, ahí está el punto, entonces trátalo como gentil y publicano, es decir, como un incrédulo, simplemente. Y el mismo apóstol Pablo mandó a los corintios que lo practicaran por un pecado flagrante que trajo vergüenza al nombre de Cristo. Recuerdan en 1 Corintios capítulo 5, había un problema de inmoralidad grave, y el apóstol Pablo en el versículo 3 dice, ciertamente, 1 Corintios 5:3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es una disciplina fuerte. Versículo 11.
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Es fuerte la disciplina, ¿cierto? Que él está diciendo allí que se debe aplicar. Ahora, cuando una iglesia no disciplina, no puede llegar al punto del perdón correctamente, bíblicamente hablando. Cuando una persona se equivoca y hace algo que no corresponde y ofende en consecuencia a otro, esa persona tiene una consecuencia inmediata, pero también el cuerpo al cual pertenece también se ve afectado por eso. Pero además, esa persona necesita una disciplina para poder restaurar su comunión con Dios y con los demás hermanos. En una ocasión vino alguien aquí, muy enojada, una señora, a hablar conmigo, porque al final todo rebota, ¿cierto?, en el pastor de la iglesia en un sentido de responsabilidad, y es correcto eso. Vino una persona muy enojada y me dice, me empezó primeramente a hablar muy fuerte, con un enojo evidente, en su rostro se manifestaba, y me dice, hay una persona que pertenece a esta iglesia y que me está causando un daño tremendo a mí. Entonces yo le digo, mire, la verdad es que yo no me he enterado, pero ¿me puede decir por favor cuál es la situación? Dice, no, si yo sé que pertenece a esta iglesia, y empieza a darme una cantidad de antecedentes de la persona en cuestión, y yo todavía no la conocía, es decir, no sabía de quién se trataba. Entonces le pregunto, pero usted sabe su nombre, por favor dígame su nombre para ver si es efectivamente de esta iglesia, y si es así, vamos a tomar medidas disciplinarias como corresponde. Me dice, no, la persona es tanto y tanto y vive en tal lugar. Y yo le digo, pero esa persona nunca perteneció a la iglesia. Me dice, ¿cómo no? Sí, nunca perteneció a la iglesia. De hecho, ni siquiera asiste a la iglesia. Y me dice, no, pero yo me enteré. Pero mire, usted me está diciendo algo que en realidad no es de acuerdo a la realidad. Esa persona no pertenece a la iglesia. Y luego, una vez que se calmó, se empezó a bajar las revoluciones, ¿cierto? Y me dijo, mire, la verdad es que yo estaba segura que pertenecía a la iglesia. Y le dije, pero yo le estoy diciendo que no pertenece a la iglesia. Si quiere le muestro los registros de la iglesia. Y allí la persona finalmente dijo, bueno, creo que me equivoqué y se fue. Pero ¿qué hubiese pasado si efectivamente esa persona pertenecía a la iglesia? Y estando en esa situación, nosotros como iglesia no aplicamos ninguna disciplina a esa persona. ¿Cuál es el testimonio que damos hacia afuera? ¿Qué estamos diciendo con eso hacia afuera? La iglesia es un club social. Un club deportivo donde cada uno hace lo que quiere y no pasa absolutamente nada. ¿Y el nombre de quién está siendo pisoteado allí? El nombre de Cristo. ¿Me entienden? Por eso es necesaria la disciplina. La disciplina tiene que tener carácter correctivo, pero tiene que aplicarse porque hay una ofensa, hay una disciplina. Y por eso Pablo dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ustedes ya lo hicieron. Ustedes tomaron cartas en el asunto y qué bueno que lo hicieron. Pero nunca la disciplina tiene la finalidad de condenar al que ha pecado, sino de amonestarlo como a un hermano para restaurar su comunión con Dios y con la iglesia. Ese debe ser siempre el propósito. Por tanto, siempre la disciplina debe propender a la restauración. Sin embargo, no puede haber restauración si no existe previamente el arrepentimiento. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de 2 de Corintios va a decir eso. Que cuando él los confrontó y les causó tristeza, esa tristeza fue para arrepentimiento. Y esa tristeza es buena. Y eso se llega, ¿cómo? Por la disciplina, por la amonestación. Recuerden cuando David había pecado flagrantemente en dos formas, había cometido adulterio y había cometido asesinato, ¿recuerdan? Y estaba muy tranquilo y viene Natán, el profeta de Dios, y le da esa parábola de la oveja, de la única oveja que tenía ese hombre. Y le dice, y cuando David le dice, Natán le dice, ¿qué harías tú con él? Y él le dice, bueno, debe morir, dice. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. ¿Se dan cuenta? No pasó por alto la ofensa.
Lo confrontó y esa fue la peor disciplina para David. Incluso David después va a escribir algunos salmos donde dice, mientras cayese envejecieron mis huesos dentro de mí en mi gemir de día y de noche. Y después, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. He pecado contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es arrepentimiento, ¿ven? Pero ¿producto de qué vino el arrepentimiento? Producto de confrontar la ofensa. Y una vez que eso ocurrió, entonces hubo perdón. Y esto es lo que se dio, al parecer, con este hermano del que habla Pablo en este texto. La iglesia se reunió como asamblea, la mayoría dio su voto para disciplinar al hermano, por eso dice que lo que pasó fue una situación, una reprensión hecha por muchos, no por todos, pero la mayoría está implicada allí. Dicha disciplina trajo consigo el arrepentimiento, por eso Pablo le aconseja, le basta a tal persona esta reprensión, es suficiente, le está diciendo. En otras palabras, hicieron bien en aplicar la disciplina, pero es suficiente, no persistan en ello, porque si persisten en ello, van a traer más daño que el que quieren evitar con esta disciplina. Y aquí viene lo tercero. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Lo tercero es la aplicación del perdón al ofensor arrepentido restaura su gozo, el gozo de su salvación. ¿Recuerdan cuál fue una de las peticiones de David? Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Notan que el pecado produce tristeza? Porque lo contrario es el gozo. El pecado quita esa satisfacción de tener una relación personal con Dios, porque se quiebra la comunión. El pecado produce siempre división y tristeza, pero el perdón de Dios después del arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? Restaura esa condición de gozo. Miren la sabiduría de Pablo. Miren el corazón de este hombre. Así que al contrario dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, a este hombre lo podemos nosotros aplastar, no lo aplasten, porque es un hermano. ¿Ven lo que es el perdón? Cuánta ternura en las palabras de Pablo. La preocupación amorosa del apóstol es evidente. Pablo no desea que aquel que le había causado tristeza y consecuencia a toda la iglesia sea el mismo, consumido de tristeza. Esto no es venganza. ¿Se fijan cómo es el perdón? Él causó tristeza a Pablo y a toda la iglesia. Y Pablo nos dice, vamos a pagarle con la misma moneda. Sino que después del proceso disciplinario normal que se debía llevar a cabo y el arrepentimiento posterior, Pablo dice, no le causemos más tristeza. O sea, el perdón no paga con la misma moneda. Eso es lo que significa. Noten la misericordia de quien disfrutaba de la misericordia de Dios él mismo, es decir, de Pablo. Pablo se olvida de sí mismo. Hermanos, ¿por qué nos ofendemos? Porque nuestro yo está muy vivo. ¿No es verdad? Y Pablo aquí está diciendo, no, a mí no me importa. Me ofendió, perfecto, ya se aplicó la disciplina. Pero no sigamos castigándolo, porque eso lo va a consumir a él de tristeza. El ofensor debía ser restaurado para que volviera a disfrutar del gozo de su salvación al saber que sus pecados ya han sido perdonados y recuperar la comunión con la iglesia. El pecado tiene la capacidad de quitar el gozo llenando de tristeza el alma de quien peca contra Dios, pero Dios tiene el poder de devolver el gozo por medio del perdón. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y qué bueno que sea así, si no fuera así no tendríamos ninguna esperanza, ¿verdad? Porque si yo pretendiera que por mi buena conducta pudiese ir al cielo, estaría completamente perdido, no habría nada que hacer. Porque perdería ese privilegio todos los días. Pero el Señor es un Dios que perdona. Y a través de la iglesia también está diciendo, ustedes deben perdonar.
Aparentemente la mayoría de los creyentes en Corinto pensaban que el castigo, la disciplina que habían aplicado al ofensor era todavía leve y requería continuar con la disciplina. Y por eso Pablo les escribe y le dice, no, basta, está bien con lo que han hecho. Él necesita perdón y consuelo, ya es suficiente. Cuando la disciplina se aplica con la finalidad meramente de castigar y no de restaurar, caemos en el extremo de consumir de tristeza a quien pecó, pero se arrepintió. Si hay alguien que se arrepiente, necesita restauración. La misma iglesia que lo disciplinó ahora debía restaurarlo y con ello que vuelva a disfrutar de su relación con Dios y con los hermanos. Yo les decía a alguien el otro día, cuando una persona peca, nunca, una persona que es un verdadero creyente, nunca su conciencia lo deja tranquilo. Nunca. Hay un aguijón en su conciencia. Y él sabe que no hizo algo bien. Y él sabe que está ofendiendo a quien hizo todo por él y se entregó a sí mismo por él en la cruz. Él sabe que está ofendiendo a Cristo. Y entonces nunca puede quedar tranquilo. Si una persona puede pecar deliberadamente, esa persona nunca ha sido hijo de Dios y necesita primeramente arrepentimiento para salvación. Pero un verdadero hijo de Dios sí. Tiene una conciencia nueva, distinta. De ahí viene el concepto de nuevo nacimiento. Tiene sensibilidades distintas respecto de Dios y respecto del pecado. Ahora, voy a tener que ir rápido porque tengo un par de minutos nada más, pero en cuarto lugar, Pablo va a decir otra cosa muy interesante, versículo 8, bien digo, al 10. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. La expresión del perdón es evidencia de obediencia a Dios. La expresión del perdón es evidencia de obediencia a Dios. Pablo les dice que cuando ellos están dispuestos a perdonar, están obedeciendo lo que Dios claramente estableció. Y esto es importante. Ellos no están obedeciendo a sus emociones y sus sentimientos, sino están obedeciendo a una regla, a una norma externa, objetiva, que es la palabra de Dios. ¿Quién es el que dijo que debíamos perdonar? Dios. En consecuencia, cuando perdonamos, estamos obedeciendo a Dios. Fíjense el versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba, la evidencia de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Realmente obedecen ustedes? Bueno, si perdonan, esa va a ser la evidencia. El perdón es demandado por Dios y por ese solo hecho debemos obedecer. Más aún, cuando nosotros mismos disfrutamos del perdón de Dios, debemos entonces ofrecerlo a los demás. Los corintios habían obedecido a Dios al aplicar la disciplina al ofensor. Ahora que se arrepintió, debían aplicar el perdón al ofensor. De esa manera, las dos caras de la obediencia en esta situación quedarían como una evidencia de que ellos efectivamente estaban siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Entonces añade Pablo que al mismo que ellos perdonan, también Él ya lo perdonó en presencia de Cristo. Pablo todo lo que hacía, sabía que lo hacía en presencia del Señor. No era un religioso, ¿cierto?, que se juntaba un día a la semana y hacía ciertos actos religiosos y luego se iba tranquilo y vivía de otra manera, sino que Pablo sabía que siempre estaba en la presencia de Cristo. Y nosotros sabemos eso, porque Dios es omnipresente, de tal manera que donde yo voy, allí está Cristo. Y por tanto mis actos, mi vida está expuesta delante de Él siempre. Y Pablo dijo, yo en presencia de Cristo perdoné al ofensor. Ahora ustedes también perdónenlo. Y eso implicaría que están obedeciendo adecuadamente al Señor. De esta forma se mantenía la unidad de la iglesia, la comunión en la iglesia, sin la cual ninguna iglesia puede cumplir eficazmente la tarea encomendada por Dios. Es necesario, es fundamental la aplicación del perdón. Porque hay ofensa, en primer lugar, porque debe aplicarse una disciplina sobre esa ofensa, pero debe procurarse la restauración
a través del perdón a esa persona que se arrepintió producto de la disciplina. En cuarto lugar, porque eso le devuelve el gozo, ¿cierto? Y luego también porque eso es una expresión visible de la obediencia a Dios. Y finalmente, versículo 11, esto sería para una sola clase, este solo versículo, pero en realidad no podemos, solo lo vamos a citar al pasar, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La finalidad espiritual del perdón es frustrar los planes de Satanás. Es decir, si aplicamos el perdón, entonces estamos destruyendo sus planes. Maquinaciones tiene ese sentido. Viene de una palabra que implica mente, es decir, un plan preestablecido, pensado, reflexionado. Es decir, el enemigo no actúa al azar, actúa de acuerdo a un plan prehecho. ¿Recuerdan cuando fue a Dios a decir que Job lo servía simplemente porque tenía bienes? Y resulta que ¿qué es lo que quería? Simplemente acusar a Job, destruirlo. Y eso a veces es lo que quiere también en la iglesia. Cuando un hermano peca, él quiere que sea destruido. Y entonces está feliz cuando le dicen, ya tú no tienes arte ni parte acá. Pero está muy, muy ofuscado cuando la iglesia le dice, Dios te ha perdonado y nosotros te perdonamos. Porque la aplicación del perdón es todo lo contrario a lo que él quiere. Por eso, cuando se aplica el perdón, entonces sus planes se ven frustrados. Recuerden lo que pasó con Job al final. Después de que el Señor lo confrontó con su propia realidad cuando le hace alrededor de 63 preguntas que tienen que ver con su situación delante de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? Para mostrar a Job que era simplemente una pequeña criatura insignificante delante del Dios Todopoderoso. Y cuando él dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven y me arrepiento, fíjense, en polvo y ceniza. Y entonces viene la restauración. Es decir, Dios lo coloca en una situación mejor que la que tenía antes de que pasara por esa prueba tan compleja. El perdón es una necesidad permanente. Y saben, hermanos, y con esto termino, el perdón tiene un poder extraordinario porque destruye las maquinaciones de Satanás. Tiene un poder extraordinario porque nos devuelve el gozo y porque restaura las relaciones. Si aprendiéramos a perdonarnos, las cosas serían distintas en todos los ámbitos de nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por corregirnos, gracias por amonestarnos, Señor, porque necesitamos todo esto. Tú nos conoces a cada uno de nosotros y tú conoces también a aquel que todavía no ha llegado al arrepentimiento y a la fe. Padre, yo quiero rogar, suplicar a ti que tú apliques tu palabra, Señor, para que puedan ver el perdón en su magnitud más extraordinaria, la persona gloriosa de Cristo, muriendo en el lugar de esos hombres pecadores, Señor, de cada uno de nosotros, para pagar con su muerte la ofensa que habíamos hecho a un Dios santo. Padre, que al mirar a Cristo puedan ellos también encontrar ese gozo que está más allá de las circunstancias, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y puedan también empezar a vivir en sus relaciones horizontales, perdonando a quienes los ofenden y arrepentidos, Señor, por sus actos erróneos que transgreden tu norma, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por llevarnos, Señor, a un tema tan importante y sensible como este. Bendice a cada uno de los presentes, Padre. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén.